Un poquito de paciencia. Alguien de este grupo me compartió. No sé quién, pero no me sospecha. Por favor, cuando estén resfriados, use su mascarilla y la medida, ¿no? Y vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta. ¿Cómo se ve la clave del examen? Sí. La clave del examen se va a subir al link para el beneficio de todos. Que puedan revisar qué hay que corregir. Ok, bueno. En la clase anterior estuvimos viendo la aplicación ya de análisis plástico. Vimos el análisis de una viga doblemente empotrada con carga distribuida mediante el método de paso a paso, el método de equilibrio y el método de trabajo virtual. Y observe que entre el análisis elástico y el análisis plástico, lo que ocurre realmente es una redistribución de momentos. Si nosotros hacemos un análisis estructural elástico de esta viga, vamos a encontrar que los momentos negativos son iguales a W cuadrado sobre 12, los momentos positivos W cuadrado sobre 24, y cuando aplicamos análisis plástico, lo que ocurre es una redistribución de momentos en el sentido de que se hacen más pequeños, se reducen los momentos negativos con el correspondiente aumento de los momentos positivos. Y eso es muy importante en el diseño estructural. Para ampliar un poco la importancia de eso y adelantarme quizás a lo que ustedes van a ver en hormigón. El análisis plástico permite una redistribución de momentos y eso es aplicable en el caso que tengamos una estructura de concreto. Vamos a pensar en una viga apoyada entre columnas. La viga se extiende a la izquierda, a la derecha, y las columnas se extienden de arriba a abajo, tomando una porción de un 90%. Entonces, bajo carga, suponer que esta viga está cargada. Una carga uniformemente distribuida. Nosotros vamos a encontrar en el análisis elástico un diagrama de momento que más o menos va a lucir así. Y sabemos que aquí vamos a tener curvatura positiva, acá vamos a tener curvatura negativa y acá también. Ahora recordemos que en una viga de concreto reforzado, nosotros debemos colocar acero de refuerzo en las zonas donde hay tensión. ¿Okay? Porque el concreto es un excelente material para compresión, pero en tensión el concreto es un material muy débil, muy frágil, muy poco resistente. De hecho, la resistencia del concreto en tensión es apenas un 10% de su resistencia a la compresión. Es un material que nosotros fácilmente podemos despreciar su resistencia a la tensión y asignársela al 100% al acero de refuerzo, que sí tiene alta resistencia a la tensión. Entonces, en la zona central nosotros vemos que
la viga se va a deflectar en este sentido y las fibras que están en tensión serían las fibras inferiores, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Se comprende eso? Entonces, eso está claro. De manera que aquí en la zona central yo debo colocar un acero de refuerzo en la parte inferior para resistir los esfuerzos de tensión que ahí se producen. ¿Cierto? Ahí debo colocar barras. Y lo propio sucede también en los apoyos, en los puntos de momento negativo, donde la curvatura cambia. Ahí yo voy a necesitar colocar acero de refuerzo en la parte superior, porque allí voy a tener también tensión, pero esta vez en la parte de arriba. Vamos a tener tensión en la parte superior. ¿Se comprende? Por lo general, estos momentos suelen ser elevados. Ya ustedes vieron que en el caso de la viga doblemente empotrada, este momento era W cuadrado sobre 2 y este W cuadrado sobre 24. Este es el doble del otro. Es que por lo general los momentos negativos suelen ser mayores que los momentos positivos. Por cargas de gravedad, los momentos negativos suelen ser mayores que los momentos positivos en las vigas. Y otra cosa, en los edificios no solamente hay estructuras, eso ustedes lo saben, es evidente. Un edificio es un sistema compuesto de múltiples elementos. Hay elementos estructurales, hay elementos no estructurales, hay equipos, hay elementos de servicio, hay elementos de funcionamiento. Y todo tiene que combinarse y actuar de manera armónica para que el edificio pueda funcionar y pueda brindar la utilidad para la cual fue diseñado. Este edificio no sería nada si solamente tuviera columnas, vigas y losas, ¿cierto? Que es lo que se ocupa el ingeniero. Pero también hay ventanas, hay aire acondicionado, hay lámparas, hay mosaicos, hay sistemas de agua potable, etc. Y también hay sistemas de drenaje. Entonces, los puntos por los cuales circulan las tuberías, por lo general, son en los puntos cercanos a las columnas, porque yo puedo por aquí colocar de repente un bajante fluvial que recoja las aguas del techo y lo traiga por aquí y lo desaloja. Es un sistema de drenaje. ¿Okay? Entonces, ese sistema de drenaje, muchas veces, ¿por dónde va a pasar? Por aquí. ¿O por acá? ¿Qué hace el arquitecto? Coloca una pared aquí o hace crecer la columna de manera falsa, o aprovechan que aquí hay un espacio de pared para ocultar esa tubería allá adentro. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podría haber hecho aquí, como que una tubería que se quedó por fuera. Es bastante común aprovechar estos puntos para colocar tuberías. ¿Y qué tenemos ahí? Bueno, váyase acostumbrando como ingeniero de que estos son puntos bastante críticos, porque por ahí es donde van a pasar muchas veces tuberías importantes. Entonces ahí es donde usted tiene una gran concentración de acero, porque si este momento es mayor que el momento positivo, es de esperarse que el acero que yo tenga acá, por consiguiente, el acero de refuerzo negativo suele ser mayor que el acero de refuerzo positivo. Este acero de refuerzo que estamos colocando aquí y este acero de refuerzo que estamos colocando acá. Entonces, en ocasiones, conviene utilizar el concepto de redistribución de momento porque me permite
aplicar una reducción de los momentos negativos. Sería una redistribución de los momentos. Eso me permite reducir los momentos negativos, y si yo reduzco los momentos negativos también se reduce el área de acero, ya tengo menos concentración de acero allí, puedo colocar entonces algunas utilidades que pasen por esos puntos. ¿Se comprende? Si no caben las cosas, no caben los tubos, no cabe el acero, no cabe el concreto, no cabe nada. Pero, si yo disminuyo los aceros de momento negativo, la regla es que en la medida que disminuyo los momentos negativos, debo aumentar los momentos positivos. Y eso hace que este acero también crezca. Pero por el medio no estoy bajando nada, ¿se ve? ¿Ok? Entonces yo puedo en esta zona incrementar mi acero de refuerzo. Porque allí no va a haber concentración de barras, no va a haber concentración de otros elementos. Entonces fíjense aquí, la resistencia total sigue siendo la misma. Y no es que la viga va a aguantar más o va a aguantar menos si la analizo plástica o elásticamente, eso no tiene nada que ver. Porque esto sigue siendo W cuadrado sobre 8 al fin de la cuenta, el momento de estática. Entonces fíjense que si yo paso de W cuadrado sobre 12 a W cuadrado sobre 16 en el análisis plástico, esto sigue siendo W cuadrado sobre 8. Entonces este incremento idealmente es de un 33%. Si usted agarra W cuadrado sobre 12, lo divide entre W cuadrado sobre 16, hay la diferencia de un 33%. Entonces eso quiere decir que yo puedo reducir en un 33% este momento y aumentar en un 33% el otro, porque W cuadrado sobre 24, cuando yo paso W cuadrado sobre 16, ahí hay un incremento del 33%. Los códigos de diseño estructural permiten hasta un 20% de redistribución de momentos. Idealmente, ya que hay un 33%, yo puedo redistribuir hasta un 33% en una condición ideal. Pero el código o los códigos de diseño dicen, vamos a permitirte hasta un 20%. ¿Sí? Porque estos no son casos ideales. ¿Sí? Una viga real que no está doblemente empotrada y por ende el código, para reconocer que los casos reales pueden diferir de los casos ideales, limita la redistribución hasta un máximo de un 20%. Entonces yo puedo reducir en un 20% los momentos negativos. Nunca se le olvide que si yo reduzco los momentos negativos tengo que aumentar los positivos. Si no, nada más estoy haciendo la mitad del análisis. ¿Okay? Entonces, esa es la importancia del análisis plástico. En este archivo que ustedes tienen ahí en su equipo de Teams, hay un ejemplo real numérico de una viga de acero, una W21 por 50, con sus propiedades, momento de inercia, módulo de sección plástica, el esfuerzo de excelencia, módulo de elasticidad. Y pregunta el problema, tiene una luz de 6 metros la viga, determine la carga última que soporta a partir de estas propiedades y grafique carga versus deformación máxima. La deformación máxima obviamente ocurre en el medio. Entonces, ya nosotros habíamos hecho un problema paso a paso aquí en la pizarra. Sin embargo, aquí está complementado con las deformaciones que yo no había calculado las deformaciones, solamente calculé las cargas.
Pero si tenemos una viga doblemente empotrada, sabemos que, y lo pueden calcular ustedes para repasar el tema 1 que acabamos de ver. Se puede calcular la deformación en el medio de una viga doblemente empotrada con carga distribuida y el valor es W cuadrado sobre 384 EI. Entonces, la carga que provoca la primera articulación plástica, ya sabíamos que era el W cuadrado sobre 12, ¿recuerdan? Entonces, si nosotros reemplazamos el momento plástico que resulta de multiplicar el esfuerzo de excedencia por el módulo de sección plástica, en este caso 630 kN, al reemplazar el momento plástico y la luz de 6 metros, obtenemos que la primera articulación plástica se forma, o las dos primeras articulaciones plásticas, los apoyos se forman, cuando tenemos una carga de 210 kN sobre metro. Cuando yo tomo esa carga y la reemplazo aquí, reemplazo L, E y el módulo del momento de inercia, voy a obtener la correspondiente deformación que ocurre en la viga cuando se le aplica esta carga. Casi 9 milímetros. Casi 9 milímetros. Deformaciones pequeñas, casi 9 milímetros es un poquito menos de 1 centímetro, ¿no? Ya eso es visible, ¿no? Claro, la estoy aplicando 210 kN sobre metro, eso es aproximadamente 21 toneladas cada metro. Okay. Una carga importante. Para que tengan conocimiento y manejo ya de la parte numérica de la magnitud con la que nosotros trabajamos. Entonces ya yo tengo el primer punto en mi diagrama de carga de formación, aquí está, 210 para 8.64. En ese punto ya la viga forma las primeras articulaciones plásticas. La viga queda de esta manera. En esta posición. Pero yo puedo seguirle aplicando carga, yo puedo incrementar la carga hasta que se produzca mi mecanismo de colapso, porque la viga aquí puede seguir deformándose y puede seguir absorbiendo carga de flexión. Ya cuando llega a el mecanismo de fallo, que se produce con la carga última, ahí se producen nuestras 3 articulaciones plásticas y ya la viga es incapaz de resistir más carga. Pero en ese segundo estado de carga, yo puedo seguirle aplicando un incremento de carga a la viga, solo que ahora la condición, cuando las articulaciones son plásticas, ya yo lo puedo transmitir en un momento por ahí. La deformación de una viga simplemente apoyada la conocemos, 5 sobre 384, W cuadrado sobre W de la cuarta sobre E. Y esto lo tengo que igualar, ese momento que ahí se produce, W cuadrado sobre 8, lo debo igualar entonces a la capacidad remanente. Y ya hemos calculado que ese incremento de carga era 4 MP entre L cuadrado, y cuando reemplazamos aquí nuevamente el momento plástico y la luz de 6 metros, ese incremento de carga pasa a ser 70, y al reemplazar 70 aquí, la luz de 6 y la rigidez flexional, obtenemos que la viga se deforma ahora, tiene un incremento de deformación de 14.4 milímetros, casi centímetro y medio, más la deformación que ya tenía, porque esto es incremental. Cuando nosotros le aplicamos este incremento de carga, ya los 8 milímetros han ocurrido. Entonces, este es un incremento de la deformación. Entonces, eso nos permite encontrar este incremento de 14.41, sería este incremento de la deformación, 14.41 milímetros, que producen este total de 23.05. Y la carga última que resiste la viga es 280 kN sobre metro. Esta es la carga de fallo.
Entonces aquí estaría ya el gráfico completo en lo que haríamos en una prueba de carga desde cero carga hasta la carga última de falla y cómo respondería la estructura. Esto está hecho de manera analítica, nosotros lo podríamos inclusive comprobar experimentalmente en el laboratorio y debemos tener resultados razonablemente cercanos a esto. Recuerda que es imposible tener un empotramiento perfecto, pero podemos simular condiciones de laboratorio que se aproximen a esos tipos de apoyo. El apoyo simple sí se modela mucho más fácil, pero el apoyo empotrado es muy difícil de construir y de lograr al 100% un empotramiento perfecto. Pero se pueden hacer aproximaciones en el laboratorio que nos permitan corroborar estos resultados. Pregunta de él. ¿Dudas? Vamos a ver hasta dónde me deja el resfriado, sí. Donde me agarra la tos, ahí sí ya no puedo. Porque mientras no me agarre la tos, anoche tuve que ir a dormir al sofá. Mi esposa me ándale para allá abajo. Mi almohada que sale. A las 2 de la mañana, una tos sin freno. Ok. El perro del vecino me hacía coro cada que yo tosía. No durmieron ni en mi casa ni en la casa de al lado. Bueno, preguntas hasta aquí. Esto es bien importante. La redistribución es muy importante porque se aplica en el diseño real. Veamos un caso que me parece que les había dejado de práctica al hacer esto. Vamos a hacerlo con el método de trabajo virtual. Ya habíamos visto en el método de trabajo virtual, que eso está bastante rayado, pero aquí lo hicimos paso a paso. Vimos que se formaba un mecanismo simétrico, con articulaciones plásticas en los extremos y una positiva en el centro, por la simetría. Acá yo debo esperar un mecanismo parecido, pero no al 100%. Sabemos que se va a formar una articulación plástica en el apoyo del momento, porque está encontrado y la viga resiste el momento aquí. Esta articulación es real, ojo. En las articulaciones reales no hay trabajo interno, porque ahí el momento es cero, ¿cierto? Ahí el momento es cero. Aquí el momento es el momento del empotramiento. ¿De acuerdo? Este problema, recuerde que el momento plástico es conocido y que la viga tiene una longitud L. Entonces, para que se forme mi mecanismo se deben producir tres articulaciones. Tres articulaciones, pueden ser plásticas o reales. Aquí ya tengo dos articulaciones, una plástica y una real. Me falta una tercera, porque en una viga tiene que formarse tres articulaciones, tres strikes fuera, ¿no? Para que se produzca el mecanismo. ¿Dónde se va a producir la tercera articulación? En el centro, a la izquierda del centro, a la derecha del centro. ¿Qué opinan ustedes?
No, en el centro. A la derecha del centro. A la derecha del centro, más hacia el apoyo este. Más hacia el apoyo. Ok, tiene buena intuición. Empieza creo que más para acá. Realmente la articulación plástica va a buscar la zona donde hay más debilidad. La zona donde hay más debilidad es acá. Bien, entonces intuitivamente los que pensaron que la articulación plástica se debe formar a la derecha del centro tienen buena intuición ingeniera y los felicito. Ahí la dibujé un poquito a la derecha del centro. Voy a llamarle X a esta distancia. Yo no sé dónde está, es mi incógnita. Por lo tanto, esta longitud aquí sería menos de X, ¿cierto? Ok, yo tengo momentos plásticos donde articulaciones plásticas se producen. Aquí es momento cero. Geometría ahora. Esta rotación le vamos a llevar Z1 y estas Z2 son distintas, a diferencia de allá que son iguales. Y aquí lo que rota la viga en el centro, en el punto de articulación positiva, sabemos que esta rotación total será este ángulo Z2 y este Z1, o sea que esto aquí es nuevamente la suma de Z1 y Z2. Eso es lo que rota la viga totalmente en ese punto, eso es importante. Y le voy a llamar delta mayúscula a este desplazamiento en la articulación positiva. Geometría me dice que en la teoría de formaciones pequeñas Z1 va a ser igual a delta sobre M menos X, ¿cierto? En este triángulo. Y que Z2 es DT3. En el método de trabajo virtual debo igualar trabajo externo desarrollado por las cargas con el trabajo interno en las articulaciones plásticas. Trabajo externo ya sabemos con la carga uniformemente distribuida, no lo tengo que hacer de nuevo, por ahí lo puse, no lo haga más. Sería la magnitud de la carga, ¿por qué cosa? ¿Qué calculábamos aquí? El área que se produce en el mecanismo de fallas, el área del mecanismo de colapso, ¿recuerdan eso? Y aquí el área de este triángulo sería ¿qué? Un medio de L por delta. ¿Qué sigue? Y el trabajo interno se va a producir la sumatoria de momentos plásticos y rotaciones en todas las articulaciones plásticas que tengo. ¿Cuántos términos van a aparecer aquí? Dos, porque tengo dos articulaciones plásticas. Esta articulación es real que va a hacer trabajo. Cuidado con eso. Tendría MP por Z1 más MP por la suma de Z1 y Z2. Aquí que tendríamos, voy a factorizar aquí por MP. Tengo dos veces Z1, pero Z1, ¿qué cosa es? Delta entre LRP. Y Z2 es delta entre. Bueno, aquí se cancelan estas deltas. Este 2 lo puedo pasar para acá multiplicando y esta L la puedo pasar para acá. Y tengo W en función de todo lo demás. Yo quiero la carga última. La carga máxima que puede soportar la viga o la carga del mecanismo de falla. La carga de colapso. ¿Cómo encuentro ese valor?
¿Qué estoy calculando ahí? En una función. Estoy calculando un mínimo, ¿cierto? La mínima carga para que se produzca un mecanismo. ¿Okay? Entonces, en esta función lo que yo debo determinar es el mínimo. El valor mínimo para que se produzca el mecanismo. Si yo hiciera un gráfico, porque X aquí puede variar de 0 hasta, ¿verdad? De 0 a N. Si hiciéramos un gráfico del valor de la carga versus la longitud X, X va a ir de 0 a L, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo aquí reemplazo X igual a 0? Esta expresión. Fíjense estos dos términos que me parecen a X. ¿Qué ocurre? Al yo dividir aquí entre 0, esa carga tiende a... Si reemplazo 0 acá no pasa nada, pero este término crece infinitamente, ¿cierto? Pero cuando X tiende a 0, esa carga viene asintóticamente acercándose al infinito, ¿no? Pasa el cielo raso, pasa la losa de la facultad eléctrica, la de mecánica, la de industrial, y sigue. ¿Ok? Vale. Ahora bien, ¿qué pasa cuando X es igual a N? Acá. Este término no le pasa nada, pero aquí sí. ¿Qué ocurre? Lo mismo, ¿verdad? Esto asintóticamente aquí se dispara hasta que nuevamente hace lo mismo, pasa el cielo raso, pasa la losa eléctrica, y así se va hasta el infinito. Entonces, cuando uno de esas dos asíntotas en algún lado, esto debe ser así, ¿sí o no? Yo creo que usted aprendió matemática, funciones y eso, ¿verdad? Pero por aquí en algún lado debe aparecer este valor para un determinado valor de X. Según lo que usted me está diciendo, debe ser menos del punto 5, ¿no? El punto 5 es. ¿Cómo encuentro yo el mínimo de una función? ¿Cómo encontramos el mínimo? Tenemos que derivar esto. ¿Qué tengo aquí? Este es el punto donde la pendiente de la función carga con respecto a X es igual a algo. Ya ve que sí sabe. Entonces yo tengo que aquí derivar esa función con respecto a X e igualarla a 0. Vamos a continuar el análisis por acá. Vamos a acomodar un poquito los términos aquí. La verdad es que aquí se producen unos cocientes, ¿no? Yo siempre me olvido de cómo es la fórmula del bendito, la derivada de un cociente, a lo mejor ustedes la saben, pero también tengo mis trucos, ¿no? Yo sé que esto lo puedo escribir así. Como a mí siempre se me olvidan estas cosas, yo prefiero escribirlo de esta manera. Los matemáticos odian cuando hago estas cosas, pero a mí me funciona. Y si a mí me funciona, dale. Derivar eso es más fácil, ¿verdad? Vamos a hacer. Vamos a derivar la función W con respecto a X y la vamos a igualar a 0. Esto es una constante. Y aquí, ¿qué nos quedaría? Vamos a derivar esto como aplicando la regla de la cadena. Esto sería lo mismo que... Ustedes me corrigen, ustedes tienen la matemática más fresca que yo. Y aquí esto multiplica por una positiva. ¿Sí? Y aquí tendría menos X a la menos. Y esto lo vamos a igualar a 0. Y ahí se va a cancelar un poco de cosas afortunadamente.
Entonces aquí, ¿qué queda? Vamos a ver. 2 dividido sobre el menos x al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado igual a 0. Álgebra, ¿no? Suma de fracciones. En el denominador que me quedaría 2x, ¿verdad? Menos n menos x al cuadrado, ¿verdad? Igual a 0 y ahí cancelo otra poca cosa de nuevo. Ahí está el cuadrado. No me corre. El cuadrado de la tabla. Ok. Ahora sí cancelamos lo que tengo acá abajo. Vamos a seguir por acá. Binomio al cuadrado. ¿Cierto? 2 menos 1, 1. Y así queda nuestra expresión, ¿cierto? El valor de x sería, ¿qué cosa? Por una cuadratura. X sería el negativo de este término, la mitad del negativo de este término, o sea, menos n. Aquí tengo un más bueno, ¿no? Este término al cuadrado menos este. Como este está negativo, queda positivo. Obviamente ahí hay dos raíces, ¿no? Nos interesa la raíz positiva porque la negativa no tiene significado físico para nosotros. Entonces, la raíz positiva es la que nos interesa. La negativa no tiene ningún sentido físico para nosotros. Entonces, el resultado debe ser, esto es 1 más 1, 2, a raíz de 2, n al cuadrado sale, con la otra n quedaría así. Con la raíz positiva, raíz de 2 menos 1 por n. ¿Alguien que nos haga el favor de calcular esto? Y cruce los dedos para que dé menos que 0.5. 0.4. ¿Punto qué? 4. Dame un par de decimales. 4 pasó a ser 21. ¿0.40 y qué? 41, 42. Gracias. Como era de esperarse, con el orden del punto 5. Eso quiere decir que este punto está ocurriendo aquí a punto 41, 42. ¿Y este valor sería cuánto? Vamos a regresar con ese valor aquí. Aquí. Alguien que reemplace esa x de punto 41, 42 aquí. Y antes de seguir, si aquí la carga de falla resultó en un valor de 16 mt entre L cuadrado, cuando la viga estaba doblemente empotrada, yo debo esperar en este caso un valor mayor o menor que 16.
aquí en MP entre L cuadrado se mantiene, ¿no? La carga de falla debe crecer o debe disminuir ahora que el apoyo de la derecha está articulado o simple. ¿Qué le dice su intuición ahora? Empezamos bien, me dijeron menos de 0.5, bien, check. 5 puntos imaginarios ahí. Bien imaginarios. Ahora, debemos esperar que el valor de la carga aumente o disminuya con respecto al caso de doblemente empotrado. ¿Qué le dice su intuición? Debe disminuir porque ahora tenemos menos resistencia. Muy bien, ahí su intuición. Fue un día de genialidad. Aproveche. Pida que le ponga todos los exámenes buenos. Hay días donde uno tiene como que ya eso. Hay días donde ni el apellido se acuerda. ¿El valor? $11.66. Gracias. Bien. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué sucedería si? ¿Qué sucedería si usted dice ese problema igualito el que él hizo en el salón? Voy a hacer exactamente lo que él hizo. ¿Qué fue lo que él hizo? Asumí un mecanismo de falla con articulación plástica en el empotramiento y otra en el centro, ¿verdad? La de la derecha es real. Y usted dice, él cree que es más vivo que yo, pero yo soy más vivo que él. Voy a hacer exactamente lo que él hizo, pero yo sé que él aquí espera que yo ponga que el momento es cero y esa yo me la sé. Ok. Y usted dice, perfecto. Hacemos lo mismo. Y si eso es así, es perfecto, y aquí se forma mi momento plástico, MP, y aquí tengo mis rotaciones, delta entre L medios, delta entre L medios, y acá 4 delta entre L, ¿verdad? Lo mismo que tenemos acá. Y cuando igualo los trabajos, trabajo externo, igualo trabajo interno, ¿qué resulta? Trabajo externo lo conocemos. La magnitud de la carga, el área del mecanismo, un medio de L por delta, el triángulo que aquí se forma. Trabajo interno en las articulaciones plásticas. La única diferencia de allá es que aquí sí hay trabajo porque tengo articulación plástica, aquí no hay trabajo porque esa articulación es real. Las articulaciones reales tienen momento cero. MP, 2 delta entre L, más MP, 4 delta entre L. Cancelo todo lo cancelable. Y le resulta que la carga es igual a 2 más 4
4,6 por 2. Y yo le pongo 0 puntos. Recuerda el teorema del límite superior. El teorema del límite superior nos dice que yo puedo asumir un mecanismo de colapso y el mecanismo de colapso que yo asumo me va a producir una carga de falla igual o mayor que la carga real del colapso. Aquí tiene usted el valor calculado, 12 MP entre L cuadrado. Esto fue lo que resultó de aplicar el teorema del límite superior. En este caso, asumió un mecanismo de colapso con articulación plástica en el medio. Pero la carga real de colapso es 11,66 MP en L cuadrado. Valor real. Entonces, si yo asumo un mecanismo que no es el mecanismo real de colapso, estoy sobreestimando la capacidad, lo cual es no conservador. Porque estoy pensando que la viga llega a resistir 12 cuando en realidad falla con 11,66. Ahora, en este caso usted puede decir, bueno, pero realmente de 11,66 a 12 no es mucho. Y yo podría decirle, está bien, puede que en este caso estén bastante cercanos, pero pueden haber ocasiones en donde no. Puede haber ocasiones donde no. Entonces, la aplicación de las soluciones del teorema del límite superior, en este caso, el teorema de, perdón, en este caso el método de trabajo virtual, yo lo debo aplicar con cuidado, porque si asumo un mecanismo que no es el mecanismo real de colapso, este no es el mecanismo real de colapso, es este, estoy sobreestimando la capacidad. Estoy pensando que la estructura resiste una carga que realmente es superior a la que la hace fallar. Y eso es peligroso. No conservador. Tengo que estar seguro de cuál es el mecanismo de colapso para aplicar este método. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vamos a aplicar el análisis plástico ahora a una viga hecha de dos materiales diferentes. Y lo que voy a explicar ahora les va a servir para cursos como hormigón, estructuras mecánicas, puentes y demás. Porque en el caso de una viga de concreto, en una viga de concreto nosotros tenemos concreto y acero de refuerzo, dos materiales. Y el análisis que vamos a hacer a continuación es un análisis plástico aplicado a nivel de sección transversal. Este ejemplo está en sus apuntes también, en los apuntes del TIMSS, igual que el otro que presenté previamente. Ok, tenemos dos materiales. En la viga tenemos aluminio en la parte superior y en la parte inferior y acero en la parte central. Es una viga rectangular. Fíjense las dimensiones, 40 milímetros. En realidad es cuadrada. Aquí no sé, se ve como rectangular, pero es 40 por 40, ¿no? 40 por 40. No creo que vaya a rayar nada que se
una escala, es como rectangular, pero en realidad es 40 por 40, debería ser un cuadrado. Bueno. 40 por 40 milímetros son 4 centímetros, o sea que a su segunda falange más o menos hay 5 centímetros, ¿verdad? Esa viga es más pequeña, o sea, estamos hablando de un cubito. Puede ser una muestra, no esté pensando que eso es una viga enorme, ¿no? Eso es quizás un espécimen de laboratorio. Bien, donde vamos a analizar una escala, por eso los tamaños son pequeñitos. ¿Ok? Es una muestra. A veces en campo nosotros tomamos muestras de los materiales, los llevamos al laboratorio y se hacen ensayos a escala. Bien. Como el puente de la América, que van a tomarle algunas extracciones de material, algunas probetas pequeñitas, se llevan al laboratorio y se ensayan. ¿Okay? En puntos donde no sean técnicos. Igual es que pensemos que se trata de un espécimen de viga pequeño para analizar. ¿Okay? Aquí se ve grande, pero en realidad es pequeño. ¿Okay? Es importante que usted como ingeniero cada vez que vea algo se lo imagine. Bien. Automáticamente. Esta es una luz de 6 metros, esto tiene 40 centímetros, esto es de 60 centímetros, 20 centímetros de espesor de losa. Usted tiene que imaginarse siempre eso, siempre. Siempre. Si tengo una viga de 40 por 40, usted dice, esta es una viga pequeñita. Profesor, ¿esa viga se puede construir? No va a construir nada de ese tamaño. Y explicando que esto es para propósitos de análisis de laboratorio, usted tiene muestras. Bien, ok. Todo el mundo me sigue. Viene para acá. Viene para acá, viene para acá. Bien. La gente que se sienta por acá siempre se duerme. Yo no sé qué tiene este sector. Ok. Ese tema así como el otro día. Ok, acá todo el mundo, que esto es importante. Se ha caracterizado previamente los dos materiales, el acero y el aluminio. Acá tenemos los gráficos de esfuerzo de formación unitaria del acero y del aluminio. Noten ustedes la diferencia. Fíjense aquí. Bueno. A ver si lo puedo rescatar. Tengo de acuerdo con todo. Varias observaciones antes de meterle número al asunto. Observen el gráfico de los materiales. El acero tiene un módulo de elasticidad de 200 gigapascales, el aluminio un módulo de elasticidad de 70 gigapascales. O sea que el acero aproximadamente 3 veces más rígido. Aproximadamente 3 veces más rígido. Y la resistencia de excedencia en el acero 1350 megapascales, en el aluminio 350. Casi 4 veces. ¿Verdad? Casi 4 veces. Entonces el acero es mucho más rígido, mucho más resistente que el aluminio. El aluminio es menos rígido y menos resistente. Ahora observe. ¿Qué opina usted de este arreglo? Estamos colocando aluminio en los puntos más alejados del eje neutro y el acero, que es más resistente y más rígido, lo estamos colocando hacia la parte central. ¿Usted qué opina de ese arreglo? En cuanto a eficiencia se refiere. No va a ser eficiente. No va a ser eficiente. Porque estoy colocando un material menos resistente y menos rígido en los puntos más alejados del eje neutro. A diferencia de lo que hacemos con una viga de concreto, donde colocamos el acero de refuerzo en los puntos más alejados del eje neutro. Entonces yo debo esperar que cuando calcule el factor de forma aquí, me va a resultar un valor alto, porque esa viga no es eficiente. En primera observación, no hemos hecho nada más observar lo que tengo al frente, observar, entender y anticipar los resultados. Lo que hace siempre un ingeniero. Lo último
que hace el ingeniero es sacar la calculadora. Primero que hace usted es sacar la calculadora. Sabe qué hay que hacer, pero usted ya está tirando números. Sistema de pensamiento. ¿Quién quiere cambiar su sistema de pensamiento hacia el sistema de pensamiento de un ingeniero? Levante la mano. Levante la mano si no se queda por fuera. Lo que le voy a explicar ahora. Lo que le voy a explicar ahora, lo voy a escribir con... Voy a escribir con piloto para que me quede aquí. Puede cambiar su vida. Puede cambiar su vida. Su vida aquí, pues. Que gran parte de su vida allá también, ¿no? Sistema de pensamiento. Un paréntesis aquí. Esto es importante, usted acaba de hacer un examen con nosotros. ¿Cómo piensa un ingeniero? Yo usted ha visto mis videos en Instagram, yo casi siempre me la paso diciendo cómo piensa un ingeniero. Un ingeniero no piensa como el resto de la gente. Piensa distinto. Okay. Un ingeniero piensa diferente. Una estructura de pensamiento que para lograrlo usted necesita 3 pasos muy sencillos que están constantes en la razón. Lo primero que usted hace es aprender. Y para aprender usted se sienta a estudiar, pero juiciosamente. Cuando usted se sienta a estudiar, usted tiene que analizar los conceptos y el razonamiento lógico. No memorizar, entender los comportamientos. Hay una diferencia enorme entre memorizar conceptos y entender comportamientos y razonamiento lógico. Y usted sabe la diferencia, ¿verdad? La memoria lo traiciona a uno no se acuerda de las cosas, pero si usted entiende el comportamiento, eso se queda y se va con usted siempre. Eso es aprender, no memorizar. Yo soy enemigo de no memorizar, entender. Aprender es comprender. Entender. Y después que usted, aquí se puede pasar horas, porque esta es la parte más importante. Sin esto lo demás es inútil. Después usted viene y toma todos estos conceptos y lo integra. Integrar. Integrar es incorporar. Usted lo incorpora a su mente. Lo almacena. Integrar es almacenar. Lo incorpora, lo adopta, lo hace suyo. ¿Y qué cree que sigue esto? ¿Qué cree que sigue? Si yo ya comprendo, lo integro, ¿qué tengo que hacer con él entonces? Aplicarlo. ¿Okay? Práctica. La mayoría de los estudiantes quieren agarrar aquí y hacerlo todo ahí. Esto, sin estar conectado con estos 2 pasos previos, no funciona. No funciona, no va a funcionar. Con esto usted logra pasar las materias, sí. ¿Cierto? Se puede pasar, usted se puede graduar de ingeniero con esto, haciendo puro esto. Pero va a ser un pésimo profesional. Porque a la hora de enfrentar retos, todo esto que está aquí es producto de la memoria y de la práctica constante, y usted se preparó para los exámenes, está bien. Pero después no lo va a poder aplicar. Porque usted no domina lo que hay detrás de esto y lo que soporta esto. Bien, ¿sí me explico? ¿Cómo quiere usted que eso se quede para siempre? ¿Por cuánto tiempo hay que...? Un nuevo concepto tiene que pasar por esto. Entonces, para cada concepto. Para cada nuevo concepto.
Se termina y vuelve el ciclo otra vez. Va así. Mis exámenes casi siempre tienen un periodo de unas 3 semanas uno entre otros. Eso es psicología. Eso es psicología. Eso está aprobado por la psicología. Para que este sistema funcione, usted tiene que tener un ciclo de 21 días. 3 semanas. 3 semanas haciendo esto. Estudiando, integrando, practicando. Un tema. El tema que vimos primero, ¿no? Ahí usted se la pasa. Entonces usted viene y hace el examen, pero su examen no viene nada más concentrado aquí, viene concentrado en todo lo que usted trae. Y eso se queda con usted para siempre. ¿No le pasa que usted llega acá y yo le digo, oye, ahora tengo que hacerlo y usted dice, derivado, pero eso ya a mí se me olvidó? ¿Sí o no? Porque usted estaba haciendo qué cosa? Esto. Usted viene haciendo esto toda la vida. Por eso es que se le olvidan las cosas. Por eso es que no retiene. ¿Quiere cambiar su sistema de pensamiento o no quiere cambiar? Haga este proceso. Cuando usted se pone sus zapatillas en la mañana, usted piensa, usted se detiene a pensar cómo tiene que amarrarse los cordones. Lo hace y le queda bien, ¿verdad? Ese es un proceso sistematizado. Usted lo hace sin pensar. Cuando usted domina las cosas como cuando usted se sienta a amarrarse los cordones, eso lo acompaña toda su vida. Usted pasan semanas y de repente usted pasó, bueno, en la pandemia todo el tiempo en chancleta, no se ponía zapatillas, un día tuvo que ponerse zapatillas para ir al supermercado. A usted se le había olvidado cómo adaptarse a los cordones, no. Está sistematizado, ¿verdad? Usted no tiene ni que pensar. Lo mismo ocurre acá. Cuando usted sea capaz de hacer estas cosas, prácticamente sin mucho análisis, usted se va a sorprender de lo que puede lograr. Pero para poder llegar aquí hay que pasar por este proceso. Por eso aquí ponemos un examen cada 3 semanas, porque se sabe que usted necesita un periodo de maduración para asimilar bien cada cosa. Yo estoy pensando que cuando yo le doy un concepto a usted está haciendo esto. Cada vez que sale de aquí, con este curso y con todos, ¿usted qué hace? ¿Usted estudia? Una pregunta, ¿no? Bueno, le estoy dando la receta como es. Vale, es un sistema de pensamiento, eso no falla. Eso no falla. Yo hubiera querido yo saber esto cuando estaba estudiando. Yo cometí muchos errores, igual que lo cometió usted, no crea. No crea, yo aprendí estas cosas sino con el tiempo. Pero me gusta compartir con mis estudiantes para que puedan acortar brechas, ¿no? Y le puedan servir de algo. Cierro paréntesis. Volvamos acá. Entonces, yo debo esperar que cuando calcule el factor de forma aquí me dé un número alto, porque estoy colocando un material menos resistente, menos rígido en los extremos. Eso no es eficiente. De hecho, si transformáramos el aluminio a un material de acero equivalente, si transformara esa porción de aluminio en un material de acero equivalente, esa viga luciría quizás como esta. Y ya sabemos que si yo coloco poco material en los puntos de máximo esfuerzo, eso resta eficiencia.
Bien, entonces, en nuestro análisis, ¿qué hacemos nosotros? Planteamos nuestro concepto de secciones planas permanece plano. Hacemos un gráfico de deformaciones unitarias versus curvaturas. Y esas deformaciones unitarias nosotros vamos en los diagramas de esfuerzo de formación de los dos materiales, vamos viendo dónde van quedando, si van quedando dentro de la zona elástica o la zona inelástica. Por ejemplo, aquí el problema pregunta si la deformación unitaria es 7.50 por 10 a la menos 3 en la fibra superior, ¿cuál es el momento aplicable? Aquí estamos considerando que se está aplicando un momento en este sentido. ¿Ok? Esa es la flexión. Entonces, para responder esta pregunta, yo debo colocar aquí arriba 7.50. Y ese 7.50 en el aluminio, que es el material que está acá arriba, ¿a dónde lo pone? Si la deformación de excedencia es 5, 7.5 está por acá, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿De ver? Entonces el aluminio está cedido para esa deformación de 7.5. Ahora, yo también tengo aluminio en este punto, ¿no? Tendría que determinar esta deformación para saber si esa fibra donde inicia el aluminio también está cedida. ¿Cómo hago eso? Bueno, si yo tengo aquí una relación de triángulos, puedo encontrar esta deformación. Si esto es 7.5 y esto está a la mitad, es decir, a 20, aquí hay 20 milímetros, yo podría determinar aquí a 16 cuánto hay, ¿verdad? Relación de triángulos. Y ver si el aluminio se encuentra cedido o no, completo. Vamos a hacer ese análisis. Aquí está. Fijamos 7.5 en el extremo, 20 es el punto donde está el eje neutro. ¿Por qué? Porque la viga es doblemente simétrica. Así que el eje neutro, elástico o plástico, va a estar siempre en el centro, a 20 milímetros. Eso no va a cambiar por el carácter doblemente simétrico de la viga. 7.5 es a 20 y la curvatura, si usted divide 750 entre 20, ¿cuánto es? Debe ser este 375 por 10 a la menos 3. Fíjense las unidades, la curvatura tiene unidades de 1 sobre longitud. .50 entre 20, 375. Por 16, 6 por 10 a la menos 3. Entonces veamos, 6 por 10 a la menos 3 significa que todo el aluminio está cedido, porque con 7.5 hay cedencia y con 6 también. Entonces todo el aluminio está cedido, está sometido a un esfuerzo de 350. Pero cuando en ese punto yo ahora entro en el acero a 16 milímetros, esta deformación de 6 en el acero está por acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque el acero cede a 6.75. Con 6 todavía está elástico. Y 6 por 200 es 1200. Es decir, que el esfuerzo en el acero ahí es 1200 y en el aluminio es 350 uniforme. Esta es la distribución de esfuerzos, no te lo digo. ¿Lo ven? El aluminio está todo cedido, pues aquí es 6 y aquí es 750 y eso es 350 megapascales. El acero está elástico y la deformación de 6 lleva un esfuerzo de 1200. Yo como lo saqué, ¿no? De la gráfica, esfuerzo de formación unitaria, ¿sí? Bueno, puedes repetir. Sí. Mira, este gráfico todo el mundo lo entiende, ¿no? Este gráfico de deformaciones unitarias. Me están preguntando cuando la deformación aquí es 750, ¿cómo es el comportamiento? Para 750, en el aluminio, yo tengo un esfuerzo, 750 en el aluminio está 350. Ese esfuerzo en el aluminio es 350.
esta deformación 750 entre 20 milímetros en este triángulo hace una curvatura de 375 por 16, que es el punto donde cambia el material. La deformación aquí es 6. Si voy nuevamente al aluminio, porque ahí todavía tengo aluminio, con 6 el aluminio está cedido. Y en el acero con 6 está elástico. 6 por 200, 1200. Entonces el aluminio está totalmente cedido con 350 y el acero está elástico con 1200. Luego, ¿vale? Es decir, la manera de transferir el diagrama de formaciones unitarias al diagrama de esfuerzo es con el gráfico de esfuerzo de formación unitaria. ¿Okay? Y ya aquí yo hago equilibrio. Tengo una distribución triangular, una distribución rectangular, mediante el cálculo de áreas y primer momento de área. Para calcular las fuerzas, aquí están las fuerzas, yo calculo el área. Aquí está el cálculo. En realidad el volumen es el área del diagrama de esfuerzo y el ancho de la viga. Lo que estamos calculando es el volumen de la distribución de esfuerzo. Porque esto está actuando aquí como si fuera un prisma, ¿no? A ver si lo pongo en lugar aquí. Como si esa distribución de esfuerzo aquí estuviera actuando de esta manera. Una presión está actuando aquí o aquí. Y para calcular el valor total tengo que calcular el volumen de ese pico. Y el volumen de esa pica es el área por el ancho de la viga, tal como aquí está denotado. Esto lo tienen en sus apuntes, ¿no? Solamente estoy explicando cómo se realizaron los cálculos. El volumen de la distribución de esfuerzo o el área del diagrama de esfuerzo por el ancho de la viga, es lo mismo. Aquí están las fuerzas y las distancias, bueno, con un triángulo a 2 tercios. Este vértice está la resultante y lo que hago es tomar momento. Esta fuerza de 56 por su brazo, 18 milímetros, y esta fuerza de 384 por su brazo, que es 2 tercios de 16. Producen un momento de 10.8 kN. Entonces, este momento hace que esta fibra llegue a 750. El problema también pide momento de excedencia, momento plástico y factor de forma. Para el momento de excedencia yo necesitaría ¿qué cosa? Primero saber cuál de los materiales va a ceder. Primero. Y aquí es evidente que el aluminio debe ceder primero porque es menos débil y está más alejado del engreo. ¿Con qué deformación unitaria cede el aluminio? Con 5. Entonces lo que tengo que hacer es, ahora, para calcular el momento de excedencia, colocar la deformación de excedencia del aluminio aquí, de 5. Y hacer el mismo análisis que acabo de hacer, pero con el valor de 5. 5 entre 20 me da la curvatura y calculo entonces cuál es la deformación aquí y veo si el acero está, ¿dónde está? Si está elástico. Y cuál es la deformación. Con la deformación que tengo aquí puedo saber el esfuerzo que tiene el aluminio en este punto. Y eso es lo que sigue a continuación. Aquí está. Para el esfuerzo de excedencia en el aluminio, su deformación de excedencia es 5 por 10 a la menos 3. Entre 20, 250 por 16. Una relación de triángulo. Me produce esta deformación de 4. 4 por 10 a la menos 3. Entonces, en el aluminio del extremo ya yo tengo 350, que es el esfuerzo de excedencia. Para saber cuál es el esfuerzo en este punto, voy al gráfico del aluminio ahora con 4 por 10 a la menos 3, que estaría por aquí, y 4 por 7, 28. 4 por 70, 280 sería el esfuerzo con el que inicia el aluminio, 180.
En ese punto también tengo la deformación de 4 por 10 a la menos 3. Voy a ver en el acero. 4, estaría por aquí. 4 por 200 es 800. Y en el acero entonces tengo un esfuerzo de 800. Entonces lo único que hacemos es trasladar este diagrama de deformaciones a esfuerzo, utilizando los gráficos de esfuerzo de deformación unitaria de cada uno de los materiales. ¿Sabes? ¿Vale? Preguntas de esto. Note los colores, estoy utilizando un rojo vino para el acero, azul para el aluminio. Aquí tengo un trapecio, acá tengo un triángulo. Lo que sigue es encontrar la fuerza mediante el cálculo de áreas y volúmenes, tanto en el aluminio como en el acero, y hacer momento, que es lo que se produce acá. El momento que produce excedencia en el aluminio 728. Y el momento plástico lo único que requiere es plastificar toda la sección. Este es el momento de excedencia en el acero. Voy a calcular el plástico primero, después voy a ir. Para el momento plástico es el más fácil de calcular porque colocamos el esfuerzo de excedencia en todo el material, tanto en el aluminio como en el acero. 350 en el aluminio, 1350 en el acero. Y esta distribución nos produce el máximo momento resistente, que es el momento plástico. Cuando lo calculamos nuevamente, mediante áreas y volúmenes, podemos calcular las fuerzas. Los brazos yo sé a dónde están, aquí a la mitad y acá a la mitad de la distribución. Producen este momento de 15.74. Cuando relaciono el momento plástico de 15 con el de excedencia de 7.3, el factor de forma es como esperaba, ¿no? Alto. Porque la miga es bastante ineficiente. Aquí está el gráfico del momento curvatura. Tenemos el esfuerzo de excedencia, el momento de excedencia, perdón, 728, o la correspondiente curvatura de 250, que está poniendo a los 3. Y el 20, este es intermedio, este sería, este momento de 11.23 es el momento que produce excedencia total. Aquí se lo he denotado. Aquí se produce la excedencia inicial del ala. El alma se mantiene elástica. El ala es el aluminio y el alma es el acero, ¿no? En el centro. Aquí se produce la excedencia total del ala. El alma todavía se mantiene elástica en ese punto. La excedencia total del aluminio, el acero elástico. Aquí tendríamos excedencia total del aluminio y excedencia inicial del acero. Y acá tendríamos la plastificación total. En un caso ideal, la curvatura última, la deformada de curvatura última, en un caso ideal no se puede determinar. Indeterminado. Hagamos el curso de concreto y así vamos a ver que para ciertos materiales no se puede calcular la curvatura última. Pero aquí lo expresamos nada más esquemáticamente. El punto que me salté es el momento que produce excedencia ahora en el acero. Para calcular el momento que produce excedencia en el acero tengo que ubicar en este punto la deformada que produce excedencia en el acero. Y la deformada que produce excedencia en el acero, según su gráfico, es 6.75. ¿Verdad? Ahí el acero, 0. 6.75. Cuando yo vengo con ese valor aquí, donde está el acero, 6.75 entre 16 me produce la curvatura. 6.75 entre 16 me produce la curvatura. Y ya puedo calcular las deformaciones en otro lado. Obviamente, si vengo acá arriba, el aluminio está todo cedido, porque esta deformación por acá es mayor de la excedencia del aluminio.
y el acero comienza a ceder. Fíjense la distribución, todo a cedencia en el aluminio y el acero comienza a ceder con 1350 y el resto elástico. Por este punto, por eso es que este punto es intermedio, entonces punto 23 es intermedio en el gráfico entre el punto de excedencia del aluminio y el punto de momento plástico. Entonces, aquí tenemos todo el historial de comportamiento. Un momento de menos de 728, esa viga lo resiste de forma elástica. Un momento de más de 728, ya el comportamiento es inelástico. Y el momento máximo que le puedo aplicar es de 1584. Si yo quiero que la viga siempre responda elástica, debo mantener los momentos por debajo de este valor. Ahí tenemos toda la historial, desde 0 hasta el punto de máxima capacidad. Preguntas. Fíjense, esta viga realmente es un caso ideal, desde luego. Ningún ingeniero se le ocurriría agarrarle el acero y reforzarlo con aluminio en los extremos porque no tiene lógica. Y segundo, eso no va a ser eficiente. Tanto así que inclusive vamos a hacer un cálculo para determinar cuál sería la resistencia de la viga si solamente tuviera acero. Si esos 4 milímetros de aluminio no existieran. Y el valor que vamos a obtener debe estar bastante cerca de la capacidad total. Vamos a ver que lo que contribuye el aluminio va a ser muy poco a la resistencia final. En otras palabras, si yo tuviera que hacer ese cálculo rápido, en 2 minutos yo ignoraría el aluminio y calculo solo la capacidad del acero y ya sé que el aluminio va a aportar un poquitito más. Y estoy del lado conservador, ¿sí o no? ¿Ah? Es lógico. Vamos a hacer ese cálculo. Y la viga de ejemplo fuera solo de aluminio. ¿Cómo lo va a hacer? Entendería. Acero, 40 milímetros. Y aquí, 32. El momento plástico, esta viga sabemos que es el esfuerzo de excedencia por el módulo de sección plástico. El módulo de sección de una viga rectangular, ya sabemos cómo se calcula, ¿no? 1/4 de la base por la altura al cuadrado. Y en este caso tenemos 1350 megapascales, es decir, por día a la 6. Entonces, sigma Y. Y vamos a reemplazar el módulo de sección plástica a 1/4 de la base, que es 40, por la altura, que es 32 al cuadrado. Alguien que nos haga el favor de calcularlo. Y kilonewton metros
versus piso 84. ¿Cuánto representa eso? 87% del momento plástico de la viga con cuerpo. La viga compuesta tiene acero más aluminio. Es decir, que la resistencia, esos dos pedacitos de aluminio que están aquí, y que aquí hemos ignorado, ¿no? Solamente le aportan un 13%. ¿No? Solamente le aportan un 13%. La mayor responsabilidad la tiene el núcleo de acero. ¿Se ve? ¿Okay? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué cree que va a hacer? Mira, por acá, mira, por acá. ¿Qué va a hacer usted? De práctica. ¿Qué cree que le voy a poner? ¿No? ¿Qué cree que, usando el mismo caso, Solo de aluminio. vamos a colocar ahora aluminio en medio y acero acá? ¿Qué va a resultar? Utilizando los mismos gráficos. Los gráficos de 1350, 200 para el acero. Para el aluminio, 350 y 70. Cometido desde luego a una flexión en este sentido. ¿Qué debemos esperar? Y ahora, si yo convirtiera todo a un material equivalente, el material ahora tendría una forma parecida a esto. Si transformáramos el aluminio a acero equivalente, como si el material hiciera esto. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque ahora tengo mayor resistencia en los extremos que hacia el centro. Entonces yo debo esperar en este caso que el factor de forma si baja.
porque esto sí es más eficiente. ¿Verdad? Ahora, el momento plástico de esta viga y de esta otra, que es de 1584, ¿usted qué debe esperar cuando calcule el momento plástico? La fuga general del gráfico momento versus curvatura, con los puntos de interés, momento de excedencia, momento plástico y por consiguiente el factor de fuga. ¿Qué debo esperar yo si ahora invierto los materiales y donde antes tenía aluminio ahora tengo acero y viceversa? ¿Debe esperar que el momento plástico aumente o disminuya? ¿Qué debe esperar? ¿El momento plástico debe aumentar o debe disminuir? ¿Y por qué? Es mi viga inicial, es mi viga original. Ahora tengo aquí. O sea, ya el momento plástico era 15 y algo acá debe ser mayor o menor. Eso usted lo debe poder decir sin calcular nada. Yo vamos a poner una sección, un examen de puros análisis así. ¿Qué debe pasar si esto aumenta, disminuye? 20 puntos. ¿Qué va a pasar si esto crece, 20 puntos más? Así. Para que ustedes razones, ¿no? Ese examen que le estoy diciendo se resuelve con esto, no se resuelve acá. ¿Sí o no? Usted dirá, chuleta, me maté practicando, hice todos los problemas. Y me vino con un pocotón de preguntas que no sabían. Póngame problemas, prof, no me ponga esto. Bueno, la vida no me va a traer tanto de esto, sino mucho de esto. Okay. El momento plástico aquí debe crecer o debe disminuir con relación al de acá. ¿Aumenta o disminuye? Obviamente disminuye. Oiga, si acá la mayor parte del material es acero, ya vimos que el aluminio contribuye apenas que un 13%, ¿verdad? Y aquí la mayor parte es aluminio, y el acero un poquitito ahí, apenas 4 milímetros arriba y abajo. ¿Por qué usted está pensando que eso debe aumentar la capacidad? Ok. Bien, pues, vivo, pues. Ok, vamos a quedar entonces aquí, porque ya siento que viene la cosa. Entonces, no me va a dejar decir más.